regalar un jaboncito. Ya, por favor, señor Bryce. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra vida. Creemos que por delante, para esta segunda vuelta que se viene, hay muchísimo que hacer. En una campaña la lucha es por el poder y alrededor de eso los candidatos y los partidos juegan todo tipo de cartas. Acá no hay debate político como tal, solamente hay incluso ataques entre unos y otros. Eso evidentemente no enriquece nuestro debate, al contrario, lo menosprecia y... Entonces el tema más que el canal es el mensaje. Es como si la política en nuestro país, como está vacía de propuestas y de una discusión programática, se centrara en las personas y en los perfiles, y el intercambio político, en vez de ser un intercambio de ideas, fuera un intercambio de ataques personales, ¿no? Por todo el daño que le ha hecho al Perú, yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Será condenado. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Tantos problemas que resolver, tanto que mejorar, que debatir. La oportunidad aparece cada 5 años, pero no. Los asuntos de interés público se desvían en el camino a las urnas. ¿Qué recuerda usted de las últimas campañas políticas? En medio de una crisis sanitaria, con protocolos que cumplir y tecnologías de la información por aprovechar, ¿habrá en esta oportunidad espacio para aquellos temas que nos afectan? El Perú se ha caracterizado por tener un debate más de tendencia populista, en donde las ideologías, los planteamientos, los discursos son muy secundarios. Acá lo que importa es tratar de ir de la mano con la coyuntura. Que en realidad, más allá de las propuestas programáticas, de las propuestas de qué es lo que van a hacer los candidatos si es que asumen la posición del Ejecutivo, en realidad los ataques personales, los chismes, ¿no? Los ataques a la vida privada, a la familia, a las acciones muy particulares de los candidatos resultan ser más mediáticos, ¿no? Rebotan más en las redes sociales, por ejemplo. Y un circo en donde lo último que interesa a la larga son propuestas y lo que más interesa es ganar a como dé lugar. Como diría Nicomedes Santa Cruz, ¿cómo has cambiado, Pelona? En el año 2011 no tuviste ningún problema, señor Kuczynski, en apoyar mi candidatura. Y resaltaba usted mi honestidad y mi experiencia. ¿Cómo has cambiado, Pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, Pelona, eres la misma. Silencio, por favor, público. Pero mucho se usa, y casi desde siempre, diría yo, lo que sería una suerte de contracampaña o contrapropaganda. Es desprestigiar al otro, ¿no? Y dejar no tanto el tema de los argumentos, de las propuestas en debate. ¿Me dejas un tema antes de...? ¿Sí? Antes quiero... Señor Bryce, ya cerramos. Julio, quiero dejarte un jaboncito. Ya, por favor, señor Bryce. Y este también. A ver, señor Bryce, ¿Ya? ¿este es un espacio serio? Mira, ¿Este es un espacio serio? ¿Este es un sí, medio? déjame decirte, perdóname, pero es que, ¿sabes qué pasa? No, A ver, los dos sí, candidatos. es que me parece que es súper importante. Yo por eso, precisamente, voy a contestar con seriedad. Voy a contestar con seriedad. Voy a contestar con seriedad, esto me parece grave. Adriana, perdóname. El ataque se convierte en arma política, en una guerra en donde el debate, en muchos casos, queda relegado. Los ataques que pueden haber entre un candidato y otro generalmente van en relación al estigma. No va en relación a tu color de piel, no va en relación a tu aspecto, no va en relación a lo que has hecho tal vez, pero sí en relación a un estigma. El estigma en torno al color rojo, en torno a la izquierda o en torno a una ideología que va a llevarnos pues al pasado, a la condena, al atraso. Eso sí existe. Entonces el estigma sí es continuo. El estigma es algo que se repite constantemente y se hace para tratar de sacar por completo al contendor de la competencia electoral. Digamos, esto no es un concurso donde van pasando uno por uno, sino es un encuentro
en donde los mensajes se interaccionan de diversa manera y entonces allí vienen también los ataques, viene la contracampaña y esto forma también, más allá incluso de los candidatos, de estrategias. Este primer debate entre dos candidatos presidenciales en la historia de la democracia peruana está llegando a ustedes gracias a una gran cadena nacional que la Asociación de Radio y Televisión del Perú ha hecho posible. Yo denuncio ante la opinión pública mundial este tipo de campaña inmoral que es una falta absoluta de respeto por el pueblo peruano y por el ejercicio honesto del periodismo. Si las cámaras pudieran enfocar. Pueden haber ataques, pero hay ahora otros elementos que tienen que ver con ya campañas de desprestigio usando recursos, digamos, vedados, porque los ataques siempre han habido y siempre van a haber, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Porque, por ejemplo, utilizan, digo, recursos vedados y sobre todo en Internet, ¿no? Las noticias falsas, documentos falsos, fotos trucadas. Lo hemos visto en donde ha habido menosprecios en torno a la poca o menospreciada educación que pueden tener ciertos candidatos. Lo hemos visto incluso por comentarios de tendencia racista, discriminatoria o etnocéntrica. O sea, es continuo, es común. ¿Cómo lo puede tomar la población esto? ¿Puede terminar creyendo que esta es la realidad objetiva como tal? Uno, como candidato, debería decir voy a morir en mi ley, voy a ser lo suficientemente sincero, no me importa si no gano, o decir el fin justifica los medios. Esa es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? Entonces, yo paso por alto esa cosa, ¿no? Son afirmaciones totalmente locas. Esto es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos. Los partidos deben ser responsables de al momento de hacer política, hacer una política limpia, ¿no? Y los ataques, efectivamente, es la estrategia más sencilla, cuando uno no tiene ideas que proponer. Este debate, al cual finalmente llegamos después de algunos contratiempos, debió comenzar a las 8 de la noche, pero por causas que no son nuestras, pues estuvimos aquí a esa hora por respeto al país. Comienza con 20 minutos de retraso. En principio la demora no se ha debido a mí, sino que hemos tenido unos simpatizantes apristas que nos han dado la bienvenida en el camino. Sándwich en el bar Queirolo son sabrosos, pero no hay que hacer esperar al pueblo peruano 15 minutos. Bueno, nuestro amigo Alan García no ha contestado el tema de la Constitución y el TLC, ¿no? Bueno, en su tiempo, por favor. Claro que sí. Normalmente se dice, digamos, los especialistas en comunicación política indican que si el ataque viene de alguien, por ejemplo, de un candidato que está muy por debajo tuyo, pues mejor es no hacerle caso para no darle vida a ese candidato, ¿no? Si el mensaje, el ataque viene de un candidato en un nivel similar, ahí sí, ¿no? Uno más bien querría responder para no proyectar, como te digo, esta imagen de debilidad. Evidentemente uno se fija en quien está primero o quienes están primero. Y hacia ellos se va dirigido generalmente los ataques, más no a los que justamente están rezagados. Pueden tener una serie de problemas o se los podría atacar, pero con ellos no es el tema, sino los que van adelante. Sí, bueno, el primer ataque es, digamos, tratar de presentar a un oponente como alejado del mundo popular, ¿no? Como que no conoce, digamos, la realidad del pueblo, por decirlo de alguna manera, como que no vive en una realidad cercana a la realidad del ciudadano promedio. Si un candidato solo utiliza, digamos, este recurso, puede que desgaste al candidato a quien se le ataca, pero no necesariamente aporta para quien lo hace. Puede ser un arma de persuasión masiva en un contexto en el que, según algunos especialistas, todo vale ante una población que también espera propuestas. Jamás he perseguido a los grandes corruptos, siempre a los pequeños. Expresidentes que salen de su gobierno con cuantiosas propiedades y permiten que juicios de corrupción en agravio del Estado prescriban. Montesinos, yo simplemente voy a decir que es él el que lo dejó libre, cuando el día mismo del viaje del carisma
protagonizó un extraño y circense semilevantamiento en el sur que ahora aparece claramente desmentido por todos sus actores y hasta por el propio Montesinos. Hasta antes del año 85 solo un pequeño número de la población votaba. A partir del 85 se dio el voto universal. Entonces era algo nuevo que la población estuviese muy atento a lo que dicen los candidatos. Sin embargo, lo que dicen los candidatos no necesariamente iba de la mano con lo que iban a plantear en realidad. Es a través de los medios de comunicación que se lanzan los golpes de campaña. Escrita, televisiva, radial y hoy en día digital. Hay de todos los gustos. A distancia se pueden decir, lamentablemente, muchas cosas. El momento de la verdadera confrontación es el debate electoral. Los debates, digamos, son espacios mucho más protocolares, ¿no? Donde sí, digamos, se requiere que el candidato presente algunas propuestas, pero siempre, ¿no? Les gana un poco esta idea de los ataques y de tratar de levantar algún titular o alguna nota, digamos, más viral. Los detalles, los planes técnicos le interesan a poca gente y no se trata de que le interesen a la gran mayoría, pero la habilidad de los candidatos se halla en lograr transmitir como ideas fuerza, pequeñas síntesis de un planteamiento mayor, que queda pues para desarrollo de los técnicos, para el interés de unos pocos, pero a la ciudadanía le llega o no, y eso depende de la habilidad del candidato, esa idea fuerza que marca la diferencia. Porque el movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren que se acabe con la corrupción. El adversario no es tan buen samurái como parecen las fotografías. Creo que sus golpes de sable no dan en el blanco. Ingeniero Fujimori, como presidente del Perú, si en el caso de la Universidad Agraria no estuvo en condiciones de aplicar esa técnica de la que habla tanto para manejar una institución, en resumidas cuentas, bastante pequeña. Usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo. Bueno, sobre los debates presidenciales se dice que siempre ocurren, que no generan mayores, que la gente de antemano está definida, que no definen a muchos, que los que están por uno y los que están por otro de antemano lo están, y que no cambian, ¿no? Realmente. El candidato no solo tiene que demostrar su inteligencia o tiene que demostrar que tiene buenas propuestas, tiene que demostrar también su viveza, su agilidad mental, su audacia, tiene que demostrar que es lo suficientemente inteligente para ganarle a los demás en cuanto a verborrea o en cuanto a propuesta, o mejor dicho, dinámica verbal posee. Una frase mal dicha, un silencio o un golpe sin respuesta pueden dejar en un segundo plano la propuesta. Ahí donde te molestas o haces gestos de gran contrariedad, la gente te ve mal, ¿no? Y eso es lo que se bombardea en las siguientes semanas. Hay que entender también que el voto no es solo, o no solo se construye sobre los elementos racionales, sino lo que el candidato entrega en términos, por ejemplo, de confianza, empatía, etc. ¿Es el ataque entre candidatos lo que queremos y nos gusta escuchar? ¿O es acaso la estrategia impuesta en el debate? El no saber, por ejemplo, el precio del pollo, el precio del pan, no son, digamos, hechos que son, vamos a decirlo así, anecdóticos, ¿no? Para gobernar, de alguna manera, no es necesario un requisito, digamos, que te guste chicharrón, ¿no? O tampoco, digamos, no es un requisito saber exactamente cuánto es el precio del pollo. Acá debatimos sobre pequeñas cosas, sobre el pan con chicharrón que no te comiste, sobre el tema de la marihuana que has consumido, sobre si cruzaste o no la pista con luz roja, luz verde, sobre si le insultaste o lo saludaste o hiciste algo, o sea, algo que a la larga a la población le genera desconfianza. Pero eso no son los grandes temas. Ideas hay, están en los planes de gobierno que los partidos políticos publican obligatoriamente en la web del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, del papel o el monitor, las propuestas no saltan al debate público. No, es muy complicado para el ciudadano promedio revisar los planes de gobierno.
¿no? Creo yo que una ínfima proporción de ciudadanos revisa los planes de gobierno. Algunos de estos planes de gobierno tienen cientos de páginas, otros son más breves, pero de todas maneras no nos damos el trabajo de hacer eso, ¿no? Y más de la mitad respondió que un tema prioritario en la campaña debe ser salud. El segundo tema era educación y el tercer tema era economía, con énfasis en reactivación económica y empleo, ¿no? Eso es lo que preocupa a los ciudadanos ahora. ¿Cómo dejar de lado los enfrentamientos para dar cabida al debate de los temas que nos afectan cada día? Las expectativas e ilusiones del electorado despiertan con más fuerza cada 5 años y en el camino a los comicios se enturbian frente a temas secundarios. ¿Habrá manera de frenar las campañas sucias? Sin duda la pandemia ha afectado a la forma tradicional, ¿no?, de hacer campañas electorales. Buscamos enciclopedias, buscamos seres ultra inteligentes que puedan salvarnos como nunca antes lo haya hecho antes. Y tampoco no creo que eso ayude para el debate político. Los candidatos tienen que dar respuestas claras y efectivas de cómo combatir esto. Pueden llamarnos la atención, rebotar en los medios, causarnos gracia y hasta risa. Esas extravagantes propuestas o curiosos ataques en debates pasados definitivamente serían hoy en día memes virales. Se ha caído la nariz de Olivera. Logran captar nuestra atención, quedarse en nuestros recuerdos. Sin embargo, eso es lo que realmente espera la población de los políticos. El tema sanitario, todo el tema de salud, es un tema también importantísimo y cómo se va a hacer frente de cara a los próximos años, porque la población entiende que esto es un proceso. Otro tema de agenda es el tema de educación, sobre todo hay esta preocupación por los niños y por el futuro y por este año, si fue un año o no perdido, y qué va a pasar, o sea, me refiero al 2020, y qué va a pasar con el 2021 en términos de la educación de los niños. También es un tema que ya viene desde antes, es el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y que además tiene un impacto en la parte económica, está estrechamente ligada a la reactivación de la economía. Esos son los principales temas de agenda o los principales temas que preocupan al ciudadano, y no solamente en términos de temas, sino que el ciudadano también quiere entender de alguna manera el cómo se va a reactivar, cómo se va a lograr estos planes o las metas que digamos, los planes de gobierno de los candidatos están proponiendo. Estudios de Datum en los últimos años revelan que el interés de la población durante las campañas está lejos de lo anecdótico y lo conflictivo. Lo que nosotros hemos visto, y no en un estudio, sino en reiterados estudios, es que el elector busca, por un lado, honestidad, y por otro lado busca que cumpla con lo que promete. Y eso es bien difícil porque, claro, a través de una exposición de ideas o a través de la campaña misma, es difícil saber que el candidato va a cumplir. Y por otro lado, de alguna manera que tenga carisma, que tenga cercanía con la población, que logre tener, que muestre esa empatía con los peruanos y con quienes viven una situación difícil. La confianza, según una encuesta de finales del año pasado, es algo que quiere recuperar el 70% de la población.
entonces no está votando por una propuesta, o no está diciendo que vota por una propuesta, está diciendo que vota por un candidato, porque ese candidato le ofrece pues confianza. Buscamos enciclopedias, buscamos seres ultra archi-inteligentes que puedan salvarnos como nunca antes lo haya hecho antes. Y tampoco no creo que eso ayude para el debate político. En su hoja de vida pareciera que tiene poca experiencia laboral y su experiencia política también incluye el haber sido primera dama, según algunos estudios, como el más corrupto de la historia del Perú y del mundo. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Se puede decir que en el electorado está dividido en dos partes muy poderosas, la urbana y la rural, o en todo caso la altiplánica. Y en esas zonas sí hay un recuerdo muy fuerte de las, como dicen algunos sociólogos, traiciones por parte de los presidentes anteriormente candidatos. Hay esta decepción hacia la clase política que la gente siente que en general los candidatos, una vez que llegan al poder, se olvidan de sus promesas, se olvidan del elector y no cumple con lo que promete. Entonces, claro, precisamente el elector o el ciudadano está a la búsqueda de un candidato que vaya a marcar la diferencia. En un contexto de desconfianza hacia los políticos, en una campaña electoral en tiempos de pandemia, los ataques y dimes y diretes surgen como opción para captar al electorado. A veces puede ser negativo y va a depender mucho del contexto y de cómo en general se haya desenvuelto toda la campaña, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que los ataques pueden venir de la guerra sucia y de la contracampaña. Hoy en día hay muchísimos fake news que circulan a través de redes sociales, o como bien has dicho, en el mismo debate pueden haber denuncias de último minuto o ataques que tienen este efecto. ¿Qué es lo que planteamos? Que en estos 2 primeros años se va a pagar 0 impuesto, 0 tributación. Que ese modelo fujimorista de los últimos 25 años, que su discípulo Pepe Keiko sigue, no tenemos las posiciones infantiles de frentes amplios que quieren terminar con las materias primas. Se cree que de esa manera el que está en primer lugar o en segundo lugar puede caer posiciones o puede perder votos. Y como te decía, esto hay que tenerlo y tomarlo con pinzas, porque puede tener un efecto boomerang para el propio candidato. Sí, tiene que haber exposición de ideas, tiene que haber debate, tiene que haber, la población tiene que conocer lo que quiere, lo que puede ofrecer cada candidato, pero la población no quiere guerra sucia, no quiere ataques, sino más bien una campaña que sea constructiva. Los candidatos tienen que dar respuestas claras y efectivas de cómo combatir esto. No existen leyes ni normas que sancionen a los candidatos. Sin embargo, hay una herramienta del Jurado Nacional de Elecciones que ha ido tomando fuerza en los últimos comicios, el llamado Pacto Ético Electoral. Es una herramienta sumamente importante porque nos permite establecer mecanismos o parámetros mínimos, ¿no?, éticos que debe existir en toda contienda electoral. A la ciudadanía le va a permitir hacer seguimiento de manera efectiva si los candidatos o las candidatas están cumpliendo estos compromisos que en buena medida recogen las demandas de los ciudadanos, evaluar, ¿no?, calificar las denuncias, ya sea de parte o también a través del monitoreo que va a realizar el Tribunal de Honor a los acuerdos suscritos. Inmediatamente ellos evalúan y emiten públicamente, ¿no?, a través de los diversos medios de comunicación, y eso es una forma de establecer, ¿no?, o no el cumplimiento, y los ciudadanos también poder ir evaluando, ¿no? Yo creo que efectivamente el pacto ético sirve de alguna manera para que cuando un candidato haga uso de estas tácticas, pues decirles, oye, tú firmaste este pacto ético y no estás cumpliendo. Demostremos con nuestras acciones y nuestro ejemplo que quienes aspiran a un puesto público tienen las condiciones profesionales, personales
y de comportamiento decente mínimo para merecer el apoyo de los electores en sus propuestas políticas sin caer en actos que realmente estén reñidos contra la ética y una campaña limpia, tranquila, como debe ser. Aunque no sanciona ni obliga, algunos puntos del pacto ético posteriormente se convirtieron en normas que hoy en día son relevantes para el electorado. Las dos herramientas fundamentales que tenemos ahora, que es el plan de gobierno y la hoja de vida, surgieron como iniciativas del Pacto Ético Electoral. El pacto ya tiene más de 10 años y de cara al bicentenario se ha ido consolidando como también un espacio, ¿no? Un espacio de diálogo con las organizaciones políticas. Se introdujo también, por ejemplo, la posibilidad de que los candidatos y candidatas puedan transparentar la información de bienes y rentas. Eso también fue parte luego de una modificación, ¿no?, por parte del Congreso. Entonces ahora, digamos, los ciudadanos tenemos mucha información para poder decidir mejor, y creo que ese es el objetivo del jurado, ¿no?, mejorar la representación política, la cultura electoral en favor de la ciudadanía. Este año, ante la COVID-19, el pacto ético ha tenido algunas modificaciones. Hay un gran reto por delante para el Jurado Nacional de Elecciones. Sin duda la pandemia ha afectado a la forma tradicional, ¿no?, de hacer campañas electorales, así es que este compromiso resulta, yo creo que fundamental, el respeto recíproco que debe existir entre los candidatos, pero más allá de eso también compromisos innovadores como el uso responsable de las redes sociales, el que los candidatos ahora puedan brindar mayor información que la que está establecida en la hoja de vida. Ha sido un compromiso, yo creo que de transparencia, y también compromisos como el de exponer sus planes de gobierno, propuestas. Nos han visto siempre como mano de obra barata, pero eso se acabó. Con el Frente Amplio sí vamos a tener una educación de calidad. Calidad de vida es estudiar. El 6% del PBI va a ser para educación. Los partidos se están comprometiendo a no generar, ¿no?, contenidos ni información falsa, fake news, ni utilizar bots o trolls que distorsionen también la realidad. Y de otro lado también el compromiso, ¿no?, de hacer un uso responsable de todas las tecnologías de información y de las redes sociales. Y ahora, en el marco de la pandemia, se ha establecido una cláusula donde los partidos políticos, y saludamos también esta iniciativa de las organizaciones políticas en priorizar el uso de herramientas digitales o virtuales para garantizar sin duda el derecho a la vida y a la salud de todos los ciudadanos. De una lucha sin ideas podríamos pasar a otra sin rostros claros ni filtros suficientes, sin los aplausos de los mítines, ni los reflectores, ni los flashes. La contienda en las redes, ¿acaso es el espacio para la proliferación de ataques? Las redes virtuales pueden terminar siendo espacios vomitivos, donde la gente, en lugar de opinar o de plantear propuestas, termina siendo una suerte de catarsis. Yo recibo un tuit, yo recibo un contenido y creo que como ciudadano el dudar tiene que ser mi divisa, ¿no? O sea, yo debería recibirlo y decir, y dudar. O sea, hay que dudar muchísimo. La virtualidad va a tener mucho más impacto que antes. Las redes sociales, estamos hablando de las redes como el TikTok, como el Twitter, como el Instagram, que antes ya habían ayudado para los temas de protesta social, ahora van a tener lugar para el tema del debate presidencial.
Nos falta una semana, nada más, hay que meterle todo. La pandemia obliga a mudar el ring electoral al ciberespacio, concretamente a las redes sociales. El rol de los medios de comunicación es muy importante, ¿no? Al tratar de ver de alguna manera de cómo difundir de una forma mucho más amigable, mucho más entendible, digamos, las propuestas de campaña. Ahora, ¿va a haber un cambio por el tema de la pandemia? Sí, hay un cambio muy fuerte. La virtualidad va a tener mucho más impacto que antes. Las redes sociales, estamos hablando de las redes como el TikTok, como el Twitter, como el Instagram, que antes ya habían ayudado para los temas de protesta social, ahora van a tener lugar para el tema del debate presidencial. Pero lo que vemos es que en vez de hacer un llamado al diálogo, como bien se señalaba, se están confrontando o están teniendo simplemente como muy poca utilización de las redes sociales para hacer ese espacio de debate. Entonces hay mucha oportunidad para innovar, para ser ciudadanos digitales, y ahí también hay que cuidar cómo vamos a difundir nuestras ideas y nuestras propuestas, ¿no? Se va a eliminar la intermediación entre ciudadano y candidato. Repito para que puedas cortar bien eso. En el sentido en el que incluso yo puedo hablarle directamente a un candidato. ¡Esa bandera del Perú al escenario! ¡Esa bandera! Vamos a financiar los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes, mientras el último peruano no tenga un seguro de salud efectivo. Vamos a duplicar el primer piso de la escala remunerativa de los maestros para que puedan empezar a dignificarse, a que el Estado pueda reconocer el salario que se merece para garantizar educación de calidad para nuestros hijos. Porque las redes pueden servir para difundir propuestas, como que las redes sociales en algunos casos son utilizadas para la guerra sucia. Y a veces una noticia negativa, una noticia falsa tiene una velocidad 6 veces mayor de difusión y de propagación que las noticias verdaderas. Se va a romper, eso sí, digamos, la cercanía que hay pues, en la plaza pública, porque la política es el ejercicio de la plaza pública finalmente, ¿no? No te diría o no me arriesgaría a decirte que van a tomar toda la relevancia posible, pero sí van a tener quizás un mayor peso que antes, ¿no? Un espacio con características propias, en donde la interacción puede ser directa con el candidato. Un escenario de millones de mensajes por segundo, los cuales esconden en muchos casos el engaño. Digamos, lo que te permite Internet es poder tener pequeños bytes constantes de contenido relevante, ¿no? Y te permite además identificar audiencias, porque si yo, por ejemplo, me quiero dirigir con un mensaje específico sobre, no sé, una reforma educativa, puedo segmentar a la audiencia o a grupos de audiencia interesados en temas de educación, hacerles llegar mi mensaje, mi contenido, y tratar de buscar que esas personas sean quienes además me ayuden a mover ese mensaje. Que el digital tiene esta permanencia constante donde espacios de tiempo te permiten además explicar temas muy complejos, puedes explayarte, lo cual no implica pues, que vas a hacer piezas de contenido largas o aburridas, sino que puedes explicar un tema muy complejo en distintos, digamos, en distintos momentos y con distintos formatos, ¿no? Las redes virtuales pueden terminar siendo espacios vomitivos, donde la gente en lugar de opinar o de plantear propuestas, termina haciendo una suerte de catarsis, señalando todo lo negativo que cree puede tener el otro. Yo recibo un tweet, yo recibo un contenido y creo que como ciudadano el dudar tiene que ser mi divisa, ¿no? O sea, yo debería recibirlo y decir, y dudar. O sea, hay que dudar muchísimo.
es más fácil también para un usuario medianamente entrenado identificar una noticia falsa, identificar un tweet falso. Entonces, troll, ¿no? Que a veces no tienen muchos seguidores o no tienen cosas. Exacto, o sea, te encuentras a un personaje pues con uno de estos huevitos de Twitter, o sin foto, o con una foto pues de, no sé, pues de un futbolista y tiene un nombre raro y tiene 0 seguidores. Y se creó la cuenta 3 semanas antes, ¿no? Creo que los ciudadanos tenemos muchas más posibilidades ahora de poder identificar noticias falsas. Aunque el pacto ético ha agregado algunos puntos referidos a las redes sociales, existen en cada una de ellas regulaciones que ya se han aplicado en campañas políticas de otros países. No puedes promover discursos de odio, no puedes difundir cierto tipo de fotografías, de imágenes, de videos. Y claro, lo que ocurre es cuando viene la denuncia masiva sobre un tweet o sobre un post, la red social, Facebook, Twitter, lo que fuere, baja el tweet, puede ir desde bajarte el tweet hasta suspenderte la cuenta por algunas horas. A un ciudadano común y corriente sí, lo pueden suspender y estoy seguro que lo hacen permanentemente. A un político es más complejo. ¿Qué tan influyentes serían las redes sociales en la actual campaña? Sin duda va a ser muy importante, sobre todo porque va a ser uno de los medios principales de comunicación del candidato con los electores. Sin embargo, hay que decir que también hay que considerar que las redes sociales tienen un sesgo, ¿no? Que es un sesgo urbano, que es un sesgo, digamos, de la costa, que es un sesgo de los más jóvenes, es decir, no llegan a todo el mundo de la misma manera. Y no todos tenemos el mismo acercamiento a las redes sociales. El Facebook es una, pero los jóvenes utilizan más TikTok e Instagram, entonces hay como una multiplataforma, ¿no? Entonces nuestra ciudadanía digital está en ciernes, estamos empezando a ser ciudadanos digitales, ¿no? Las redes sociales también tienen una limitación y también tienen una penetración que no es tan alta, es decir, hay redes sociales, sí, Facebook tiene 98% de los peruanos tiene Facebook, pero Twitter, por ejemplo, la tenencia no llega a 30% y de ellos los que siguen política es un porcentaje más chiquito, si no me equivoco, son 11%. Entonces, claro, a veces el problema con las redes sociales es que uno cree que está llegando a todo el mundo y no llegas a todo el mundo, definitivamente. Ocurre dentro de una red social o de todo lo que ocurre dentro de Internet no es nada más que un montón de lenguaje de programación que viaja pero que no tiene ningún tipo de correlato con la vida real o con el mundo real hasta el momento en que alguien sale y marca su voto. Y lo cierto es que ni Twitter es el mundo real, ni Facebook es el mundo real, pero sí van a ser, digamos, un canal de comunicación para acercarse a los potenciales votantes. La política está bastante desacreditada, no por el COVID, sino que está desacreditada por sí misma. Entonces, en esta ocasión se trata de recuperarla. Y cierto es que para recuperarla hay que hablar con franqueza. Ahora, hay que hablar con franqueza y sin frivolidad. Estos ataques, deberíamos todos como sociedad estar de acuerdo que eso no va a fortalecer la democracia. Lo que va a fortalecer nuestra democracia es que estemos contribuyendo a discutir ideas, dialogarlas, conversarlas. En tiempos de pandemia, las campañas políticas tradicionales deben adaptarse. Este domingo 10 de abril. La crisis sanitaria puede además marcar el debate, dejando de lado algunos temas que también preocupan a la población. Los candidatos quieren mostrarse, quieren definir quiénes son los candidatos viables, ¿no? entre este conjunto de 20 candidatos, ¿no? Entonces creo que es inevitable, si esto sigue así,
que la pandemia y el tema que tiene que ver con el COVID y la salud sea un tema de campaña. Y es cierto, ¿no?, que ese tema pues deja otros temas fuera de la agenda. Cuando más alejados estén los candidatos del tema, me parece que es mejor para ellos, que así lo han entendido y que por lo tanto no creo que el COVID ocupe para los candidatos el centro de la escena. Quizás los mítines van a ser escasos, los recorridos, los pasacalles, las visitas a mercados van a tratar de evitarse, ¿no? Entonces las redes sociales cobran una importancia mayor, pero en paralelo también hay que decir que hay otros medios que quizás pasan desapercibidos que también van a ganar importancia, como por ejemplo son las radios locales, ¿no? Cada red tiene su particularidad y esta particularidad va a tener que ser aprovechada, capitalizada por el candidato. Pero lo más probable es que, como pasó antes y que puede suceder ahora, es que las campañas o el debate se limite únicamente a estigmas, se limite únicamente a insultos, muy bien dichos, pero insultos al fin, y a una muy pobre perspectiva de debate en torno a las propuestas de lo que se viene haciendo. Pedirles al menos que aquello que aseguran tenga una base, ¿no? O sea, que tenga una base científica, que tenga una base de algo que tú puedas comprobar, ¿no? Nosotros vamos a pedir al pueblo si está de acuerdo o no con la Constitución. En el gobierno de Alianza para el Progreso, ningún cesante y ningún jubilado ganará menos que el sueldo mínimo. ¿Qué es lo que planteamos? Que en estos 2 primeros años se va a pagar 0 impuestos. Hemos visto que hay partidos que no están respetando, que están rompiendo el distanciamiento social, que están rompiendo el aforo permitido, lo hemos visto hace un par de días. Entonces los partidos son los responsables de garantizar las condiciones sanitarias, digamos, el respeto a la reglamentación sanitaria en su propia campaña. Según algunos especialistas, esta campaña tiene un gran reto por delante que va más allá de un virus. La política está bastante desacreditada, no por el COVID, sino que está desacreditada por sí misma. Los años anteriores hemos tenido una serie de escándalos de corrupción y estos escándalos de corrupción vienen con una ineficiencia del aparato del Estado. Entonces, en esta ocasión se trata de recuperarla. Y cierto es que para recuperarla hay que hablar con franqueza. Ahora, hay que hablar con franqueza y sin frivolidad también, ¿no? La población va a olvidar si es que no se lo recuerdan constantemente. O sea, olvidamos los errores que cometen los demás en torno a las posibilidades que también nos presentan a continuación. Hay que hablar con franqueza y sobre temas pues que le importen a la gente, porque tu vida privada, la mía, en fin, son pues privadas, ¿no? Entonces, ese no es el eje. A veces tenemos una perspectiva o una creencia del que el candidato lo es todo, sin darnos cuenta que el candidato no solamente no lo es todo, sino que a la larga termina gobernando, termina trabajando en su representación con una tecnocracia a veces infinita, enorme, gigantesca, que no necesariamente, en la que realmente él no necesariamente toma las decisiones finales. Entonces creo que hay que hacer un llamado a los partidos políticos para que eso cambie y que el debate público sea un debate sobre lo que necesita el país en vez de atacar al contrincante para ganarle. Mejorar la calidad de la representación es tarea compartida de los ciudadanos y de los partidos, y ambos tenemos que iniciar este diálogo que puede
tiene una oportunidad, ¿no es cierto?, de ser mucho más cercano gracias a la virtualidad. Tenemos que irnos informando a lo largo de la campaña qué está pasando para dejar fuera de carrera a aquellos que van a poner por delante sus intereses particulares y no los intereses colectivos. En ese sentido hay que informarse, hay que debatir y hay que compartir información para que todos sepamos qué es lo que está pasando en esta contienda. El tipo de político que queremos es algo que cada ciudadano tiene que pensar. Es complicado, ¿no? O sea, los candidatos normalmente tienen algunas fortalezas en algunos temas que tratan, ¿no?, de hacer de marcar la agenda y que la ciudadanía hable en esos términos y por lo tanto escoja en esos términos, ¿no? Una mala respuesta o una mala exposición de ideas también afecta. O sea, los debates sí han tenido un rol no necesariamente decisivo, en algunos casos ha sido para confirmar un candidato, en otros casos ha sido para de repente poner en vitrina. Yo creo que hasta el momento estamos vacíos de contenidos y de propuestas y hay que hacer un llamado a que se empiecen a debatir las propuestas, que los partidos puedan discutir qué es lo que están proponiendo en sus planes de gobierno, qué es lo que van a hacer una vez que los candidatos lleguen al Parlamento. Entonces, esos ataques, deberíamos todos como sociedad estar de acuerdo que eso no va a fortalecer la democracia. Lo que va a fortalecer nuestra democracia es que estemos contribuyendo a discutir ideas, dialogarlas, conversarlas, ¿no?